Mi nombre es María Eugenia Becerra, soy docente del Departamento de Física y Química, adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional, sede Manizales. Y vamos a avanzar en la comprensión de estos temas que tienen que ver con nuestro curso de Química General. En la clase de hoy veremos el tema de ecuaciones químicas y estequiometría de reacción, que resulta fundamental para avanzar en la comprensión de este fascinante mundo de la química. Cuando iniciamos el curso veíamos cómo se conformaba la materia, cuáles eran las propiedades, cómo unos átomos se iban uniendo con los otros para formar moléculas, o cómo cuando tenían unas cargas particulares hacían otro tipo de estructuras. Y una vez que hemos comprendido todo esto, podemos pensar, bueno, si las cosas que existen en el mundo son distintas entre sí, ¿de qué está hecho todo? ¿Cómo se forman todos esos compuestos que conocemos? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Todos los compuestos que conocemos se forman a partir de reacciones químicas. Una reacción química, por definición, es un proceso en el que unas sustancias, como pueden ver en la imagen, se transforman en otras. Ocurre una transformación particular y de esta manera las sustancias que reaccionan las denominamos reactivos para formar unas que tienen unas características distintas. Es necesario que ocurra una transformación química y esta transformación se puede evidenciar bien sea por algunos cambios físicos que son observables a simple vista, como un cambio de color, cambio en la densidad, estos son característicos. Por ejemplo, porque cuando se juntan dos soluciones acuosas aparezca un sólido, ¿sí? Se forma un precipitado, o porque a una solución que tiene un precipitado, pues se le agregue cualquier sustancia y ese precipitado desaparezca. Todos estos fenómenos son observables a simple vista. Los cambios de calor, ¿sí? Que el recipiente se vuelve muy frío, muy caliente, también están asociados a esta transformación. Y hay otra serie de cambios que no se pueden evidenciar así de fácil y se pueden notar ya por análisis químicos un poco más complejos. Para poder que avancemos en la comprensión de este tema, pues escogí una reacción particular porque tiene una gran relevancia en el mundo actual, y es la formación del CO2. El CO2 ahora ha adquirido una importancia grandísima por lo que tiene que ver con el cambio climático y la implicación que tiene en la preservación de las condiciones que conocemos en el mundo. Muy bien, si tenemos una reacción cualquiera en la que estamos viendo cómo unos reactivos se combinan, unas sustancias se combinan con otras para formar los productos, entonces podemos evidenciar desde ahí cómo es que se van combinando y así se van formando los compuestos que conocemos que responde a nuestra pregunta motivadora. De esta manera se forma el CO2 a partir de esta ecuación particular. Vamos a anotar acá, ¿sí? Podemos ver en la imagen que tenemos, fíjense que la imagen nos está mostrando una molécula de metano que se combina con dos moléculas de oxígeno para producir una molécula de CO2 y dos moléculas de agua. Hacer toda esta estructura molecular sería muy complejo si lo fuéramos a hacer permanentemente. De esta manera lo representamos gráficamente indicando el número de átomos relacionados en cada una de las fórmulas químicas y el número de moléculas que hay involucradas en esto. Fíjense que aquí tenemos un átomo de carbono y los 4 hidrógenos de esta estructura, ¿sí? Estos números pequeños que se refieren a los subíndices, que los vamos a ver en las diapositivas posteriores, están estrechamente relacionados con la estructura molecular. Sin embargo, este número es el que nos indica cuál es la proporción de moléculas que hay en esa ecuación. Por tanto, una ecuación química, como podemos ver, es la representación simbólica a partir de las fórmulas químicas de los compuestos involucrados en esa reacción
de qué es lo que está ocurriendo en la reacción, ¿sí? El metano se combina con el oxígeno para producir CO2 y agua. Productos a la derecha, reactivos a la izquierda, la flecha que los separa, en la que se lee como produce, ¿sí? Y los reactivos entre sí, igual que los productos separados por el signo más. Las ecuaciones químicas son lo nuestro realmente para poder hacer todos los cálculos relacionados que veremos más adelante. Esos números grandes que les indicaba en la diapositiva anterior se denominan coeficientes estequiométricos y son los que se ocupan de indicar cuál es la proporción real en la reacción química, ¿sí? Indica las cantidades correctas, se refieren a estos números que ven en la pantalla, los números grandes, en la que lo que nos está indicando realmente es que una molécula, como vimos en la diapositiva anterior, una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno para producir una molécula de CO2 y 2 moléculas de agua. Esa es la representación gráfica, simbólica de lo que estaba ocurriendo en la reacción. Fíjense que hay una correlación estrecha entre la ecuación química y la reacción. La ecuación tiene que dar cuenta de lo que está pasando en la reacción. Esos coeficientes estequiométricos, si se fijan, cuando hablamos del oxígeno o del agua, que tiene un 2 que precede la fórmula química, pues lo que nos está indicando es esa proporción. Cuando la proporción que hay ahí es 1, pues se omite el coeficiente, no ponemos 1 por defecto. Sabemos que cuando no hay coeficiente, entonces este corresponde a 1. Ahora, es importante diferenciar porque vamos a encontrar 2 tipos de números en estas ecuaciones químicas de las que estamos hablando. Uno que corresponde a la fórmula química. Fíjense que el 4 del hidrógeno, que hace parte del metano, indica la proporción de hidrógenos en esa estructura, como lo vimos anteriormente. Todos esos números que se refieren a la proporción de átomos dentro de una molécula, dentro de una estructura química, se indican con subíndices, ¿sí? Los números que cuando quiero indicar la proporción, ahí se utilizan los coeficientes estequiométricos, que son los números grandes. Es muy importante recordar que los subíndices no se pueden modificar. Los subíndices, la proporción que hay de los elementos constituyentes en un compuesto, no se puede modificar por ninguna razón, porque estaríamos hablando de otra sustancia distinta. Esa proporción que tiene entre ellos es la que reconocemos, la que nos está identificando la sustancia como tal. Por tanto, esas proporciones, estos subíndices, no se pueden alterar en ningún momento, ¿sí? Cuando se alteran, estamos cambiando entonces el compuesto. Cuando ya tenemos la representación de lo que ocurre en la ecuación, pues es importante notar que cualquier ecuación química debe estar balanceada. Esto es porque las ecuaciones, las reacciones tienen que atender, tienen que cumplir la ley de la conservación de la masa, que es la primera ley ponderal de la química enunciada por Lavoisier en 1774. Lo que logró enunciar Lavoisier, que se conoce como el principio, el inicio de la química como una ciencia real, en algunas partes está referenciado así, lo que encontró es que en una reacción química ordinaria no hay un cambio detectable de la masa involucrada. Es decir, lo hemos encontrado expresado de otras maneras, como que en una reacción química los átomos ni aparecen de la nada, ni se desaparecen, no se crean, no se destruyen. En realidad lo que ocurre es una ruptura de unos enlaces, la formación de unos nuevos, pero el número de átomos permanece invariable. Todos los átomos que había antes de la reacción deben aparecer al final de la reacción, es decir, aparecerán también en los productos. Entonces tenemos varios métodos para poder balancear la ecuación, porque la requerimos balanceada para poder hacer todos los cálculos relacionados. El primer método y más sencillo que vemos reportado para este tipo de balanceo es el ajuste por tanteo. El ajuste por tanteo es un proceso de ensayo y error en el que uno va ensayando unos números para igualar el número de átomos. Los va igualando en función de los que aparezcan en ambos lados de la reacción.
Hay una recomendación que la encuentro con alguna frecuencia que dice que es conveniente empezar por los metales, después los no metales, posteriormente el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Pero finalmente es un proceso de ensayo y error. Muy importante verificar que los coeficientes no sean divisibles entre sí. En una reacción balanceada, los coeficientes no deben ser divisibles, debe expresar la mínima proporción en la que se están combinando, ¿sí? Por esta razón se debe verificar que no sean divisibles. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Si encontramos reportado, por ejemplo, que el monóxido de nitrógeno reacciona con el oxígeno para formar dióxido de nitrógeno, para poder hacer el balanceo de la ecuación, lo primero es sustituir los nombres por las fórmulas químicas. Eso ya lo aprendimos a hacer en las clases previas, cómo escribir los nombres correctos de los compuestos. Entonces, el monóxido de nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de nitrógeno. Aquí es importante notar, ¿sí? Vamos a verlo detenidamente aquí en la presentación. Fíjense que cuando nos están mostrando, nos están dando los nombres, miren cómo el monóxido de nitrógeno, ¿sí? Tiene una fórmula característica, este es el monóxido de nitrógeno. El oxígeno, cuando participa en una reacción, su forma libre está como O2, y el dióxido de nitrógeno, que se refiere a que tiene 2 oxígenos, ¿sí? Y el nitrógeno. Así que estas fórmulas no pueden cambiarse. Aquí lo único que estamos haciendo es sustituyendo los nombres por su fórmula química, es todo lo que se hace ahí. Esta es la primera parte. Ahora procedemos con ajustar el número de átomos en la ecuación balanceada. Miremos este primer ejemplo, ¿sí? Tenemos el monóxido de nitrógeno con el oxígeno y aparecen los productos, ahí tengo el mismo número de átomos, 3 oxígenos en reactivos, ahí los pueden ver, y 3 oxígenos en productos. Sin embargo, apareció una especie que no está reportada en los productos. Como producto solo se va a obtener dióxido de nitrógeno, no se va a obtener dióxido de nitrógeno y oxígeno atómico. O sea, eso no dice la reacción. Por tanto, la primera no representa lo que nos están dando en el ejemplo particular. En el segundo, entonces podríamos decir, bueno, yo no puedo agregar oxígeno, entonces voy a decir que el NO más O2 da NO3, igualé el número de átomos, pero fíjense que se está cambiando el coeficiente, así que ya no tengo dióxido de nitrógeno, sino que tengo otra especie distinta, por tanto no es correcto. Lo que es correcto es igualar el número de átomos usando coeficientes estequiométricos, que son, como van a notar acá, son estos números grandes. Aquí el coeficiente estequiométrico nos indica que tengo 2 nitrógenos en reactivos, 2 nitrógenos en productos. El coeficiente estequiométrico multiplica este oxígeno, así que por este lado tengo 2 oxígenos, y sumo estos otros 2, son 4 oxígenos, y de acá tendríamos 2 oxígenos por 2, 4 oxígenos. Igualamos el número de átomos en ambos lados de la ecuación sin cambiar las especies. Y esto solamente es posible cuando agregamos los coeficientes estequiométricos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo en el tablero, ¿sí? Es bien conocido el proceso de fotosíntesis en el que se obtiene a partir de dióxido de carbono y agua. Las plantas producen glucosa y oxígeno. Escriba la ecuación balanceada de esta reacción. Entonces vamos a verlo en el tablero. La fuerza impulsora acá es la energía solar, entonces simplemente partimos de los reactivos que nos están dando. Nos dicen que a partir de dióxido de carbono, entonces escribimos nuestra fórmula química, entonces dióxido de carbono y agua, separamos estos reactivos de esta manera, ¿sí? Y dice que produce glucosa y oxígeno. La flecha que indica produce, y tenemos entonces la glucosa, la fórmula química, y el oxígeno. Muy bien.
Si fuéramos a seguir la indicación, el oxígeno siempre que trabaja, o sea, que está presente como reactivo como producto, está en su forma libre, que es su forma molecular como O2. Muy bien. Si fuéramos a seguir la indicación que nos daban en principio, pues no tenemos metales, podríamos empezar por balancear los no metales, es lo que sigue. Aquí tengo, fíjense que tenemos un carbono y aquí tengo 6 carbonos. La manera de balancear el número de carbonos es utilizando un coeficiente estequiométrico. Ahí ya igual el número de carbonos. Después voy con el hidrógeno. Fíjense que tengo 12 hidrógenos. Como aquí tengo un 2 en esta estructura, entonces necesitaré 6 por 2. Tendría los mismos 12 hidrógenos. Y queda pendiente el oxígeno. En este lado tendríamos 6 por 2, 12 y 6, 18. ¿Sí? En este lado tengo 6, así que me quedarían faltando 12 oxígenos que los lograría poniendo aquí un coeficiente estequiométrico de este estilo, ¿sí? Como podemos ver, 6 carbonos, 6 carbonos, 6 por 2, 12 hidrógenos, 12 hidrógenos, 6 por 2, 12 y 6, 18 oxígenos, 6 por 2, 12 y 6, 18 oxígenos. Está balanceada la ecuación a partir de estos coeficientes estequiométricos que fueron los que utilizamos. Recuerden que en este caso la proporción que tenemos no es divisible, porque acá el coeficiente estequiométrico es 1, que se suprime, no se pone regularmente, porque por defecto cuando no aparece ningún coeficiente, pues asumimos que es 1. ¿Sí? Ya nos queda entonces la ecuación balanceada. Muy bien, decíamos que este era el método más sencillo es el primer método que intentamos cuando se requiere balancear una ecuación, pues en realidad es el más simple y es el que primero realizamos. Pero no siempre es fácil balancear por tanteo. A veces se requiere hacer otro tipo de maniobras para ecuaciones que pueden ser más complejas. Y hay otro tipo de ajuste que también utilizamos mucho, que es un ajuste o balanceo por óxido-reducción. La oxidorreducción es un proceso que ocurre simultáneamente y que es muy común en las reacciones químicas. Tendríamos que entrar por definir oxidación y reducción. Para ambos términos hay varias definiciones que vamos a encontrar en los textos de química. De pronto la que más aplica para lo que necesitamos entender en esta clase es la oxidación como la pérdida de electrones. Recuerden que los electrones son las cargas negativas que hay ahí en el átomo. Y la reducción se entiende como la ganancia de electrones. Y es importante tenerlo claro porque estos dos productos van a ocurrir simultáneamente y como los electrones, como vieron en las clases con el profesor Oscar Hernán, tienen una naturaleza dual, se comportan como ondas y como partículas también atienden la ley de la conservación de la masa. Eso hace que en una reacción de óxido-reducción el número de electrones transferidos sea igual. Y ese es el fundamento, eso es lo que nos permite balancear las ecuaciones por este método, porque al igual que ocurre con los átomos, como hablábamos ahora en relación con la ley de la conservación de la masa, pues los electrones tampoco se aparecen o desaparecen en la nada por su condición de partículas, ¿cierto? Veamos, por ejemplo, esta ecuación. Entonces tenemos el NH3 que reacciona con el O2 para producir N2 y agua. Para poder hacer un balanceo por óxido-reducción, lo primero que hay que precisar es qué especie se oxida y qué especie se reduce. Lo primero es precisar si ese fenómeno sí ocurre. Vamos a observarlo. En este caso, fíjense que cuando asignamos los estados de oxidación, efectivamente, en la primera especie, fíjense que en este caso, el nitrógeno, vamos a notarlo acá un poco más de cerca. Fíjense que en este caso, el nitrógeno tiene un estado de oxidación -3, mírenlo, aquí está. Y en el nitrógeno,
que está en la otra parte de la ecuación, es decir, en los productos está 0. Ahí hay un cambio de 3 electrones, está pasando de -3 a 0, ¿sí? Es decir, que está perdiendo 3 electrones. Y miren que el oxígeno, en el oxígeno estamos pasando de 0 a -2. Ahí hay un cambio porque está ganando unos electrones, ese átomo, entre una y otra estructura está ganando unos electrones, que es importante. Entonces, ¿esto cómo se escribe para efectos del balanceo? El nitrógeno vimos que pierde 3 electrones, entre esos dos nitrógenos hay una pérdida de 3 electrones, pasó de -3, -2, -1, 0, ahí están los 3 electrones involucrados, y el oxígeno pasó de 0, fíjense que el oxígeno pasa de 0 a -2, así que cada oxígeno está ganando 2 electrones. Pero como la estructura tiene 2 oxígenos, en realidad hay 4 electrones involucrados en esta transferencia, ¿cierto? Hay 4 electrones por molécula. Es muy común que el número de electrones reducidos sirva de coeficiente para la especie que se está oxidando, y al contrario, algunos profesores en sus colegios les decían la ley de aspas, porque en realidad lo que tenemos que hacer es igualar el número de electrones. Entonces, el 4, que son los electrones involucrados en el proceso de la reducción del oxígeno, pasa a ser el coeficiente del amoníaco, en el que se está perdiendo esos 3 electrones, y el 3, que es el número de los electrones del nitrógeno, pasa a ser el coeficiente para el oxígeno, y de esa manera lo que tenemos es que el coeficiente por el número de electrones me va a dar 12 electrones involucrados en la oxidación, y 3 por el número de electrones involucrados en la reacción también me va a dar 12, se igualan el número de electrones en este proceso, y el resto de la ecuación se termina de ajustar por tanteo. Esto aplica bastante bien, sobre todo cuando las ecuaciones son un poquito más complejas. Vamos a ver en el tablero qué ocurre. Entonces, en este caso, vamos a tener aquí una reacción. Hacemos lo mismo que en la anterior. Vamos a escribir, dice, el tricloruro de hierro es un compuesto utilizado en la potabilización del agua y se puede obtener de la reacción de óxido-reducción del hierro metálico. Ok, entonces ya me están dando la primera indicación. El hierro está en su forma libre, los metales se encuentran así en su forma libre, y cloro gaseoso. La forma libre de los halógenos es de esta manera, ¿cierto? Está como cloro gaseoso, es diatómico, y nos dice el enunciado que va a producir tricloruro de hierro. Esto es lo que vamos a obtener. Muy bien. Lo primero que tendríamos que hacer entonces es asignar, en este caso, los estados de oxidación. Tanto el hierro como el cloro tendrán como estado de oxidación 0, porque están en su forma libre, y en el caso del tricloruro de hierro, el cloro en sus compuestos binarios es -1, y el hierro en este compuesto tendrá que estar entonces como +3. Fíjense cómo el hierro está pasando de 0 a +3. Aquí hay una pérdida de 3 electrones. Y el cloro está pasando de 0 a -1, está ganando un electrón, 0 a una carga negativa, entonces está ganando un electrón por cada átomo, 2 electrones entonces por molécula. Y lo que tengo ahí involucrado es una molécula. Estos electrones pasan a ser el coeficiente estequiométrico del hierro, y estos electrones pasan a ser el coeficiente estequiométrico del cloro, y de esta manera entonces simplemente igualo el número de electrones en la ecuación, así que tendríamos que 2 moles de hierro reaccionarían con 3 de cloro, y ya termino de ajustar por tanteo. Tengo 2 hierros en este caso, primero los metales, ahí ajustaría entonces el hierro, y 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, ahí quedó balanceada la ecuación.
por óxido-reducción. Como ven, escribir este tipo de ecuaciones es realmente fácil. Si se conocen las fórmulas químicas, si no, se pueden consultar fácilmente en cualquier química, incluso en otro tipo de recursos, y resultan de gran utilidad y se vuelven un ejercicio entretenido. Es importante que hagan los ejercicios del capítulo, que avancen con la comprensión de este tema, porque las habilidades se alcanzan justamente cuando se trabaja en ellas, ¿sí? Muchas gracias.